Muy buenos días, amigos de Canal 38. Hoy vamos a tratar un excelente tema, un importantísimo tema que nos compete a todos los seres humanos, pero en especial a los pobladores de Sullana. Hoy día vamos a tratar el tema, la importancia del agua. Y para eso, hoy nos va a acompañar un especialista en el tema. Me estoy refiriendo al ingeniero Guillermo Ladines Zapata, un excelente profesional suyanero, con el cual hoy compartiremos muchos aspectos relevantes a lo que es el agua. Él se desarrolla en la ciudad de Sullana y en varias partes del departamento de Piura como un especialista en temas agrónomos, agrícolas, y con él pues obviamente en unos minutos estaremos compartiéndoles varios aspectos importantísimos de por qué tenemos que valorar el agua. Es un recurso que nosotros quizás hoy en día lo estamos desperdiciando o lo estamos dejando de ver en su verdadera magnitud. Vamos a ver primeramente un video donde vamos a tocar varios aspectos importantes del recurso hídrico llamado el agua. Adelante, videotape. La vida existe en ecosistemas. Los ecosistemas son sistemas complejos formados por seres vivos y no vivos que comparten un mismo ambiente. Los ecosistemas son como organismos vivos de distintos tamaños. Los bosques, los desiertos, los Andes y los muchos microclimas que los componen forman ecosistemas relacionados entre sí. Algo que conecta a ecosistemas y poblaciones es el agua. El agua es un recurso indispensable para la vida humana y la sostenibilidad de la biodiversidad. La vida en el planeta surge de los océanos. Los seres vivos estamos formados por agua, hasta un 80% en el caso de la vida vegetal y en un 70% en el caso de la vida humana. Las ciudades funcionan con agua, tanto para uso poblacional como para higiene y alimentación, como para las hidroeléctricas que nos brindan energía eléctrica. A partir de los muchos ecosistemas determinados por la presencia de agua, van apareciendo distintas culturas, las diversas formas de vida de las sociedades humanas. Así, las cadenas productivas, agrícolas, pecuarias, pesqueras, energéticas, mineras, industriales, turísticas y de uso cotidiano de la población dependen de la disponibilidad del agua. La alimentación y la vida dependen de la expansión del terreno agrícola fértil más allá de los ríos. A eso llamamos frontera agrícola. Con los usos que las personas le damos, el agua pasa a tener gran valor económico, social y ambiental. Por eso nos referimos al agua como el recurso hídrico. El agua es al mismo tiempo un recurso, una materia prima, un generador y conductor de energía. Es alimento, medio y componente de los seres vivos. Vivimos gracias al agua y el agua nos vincula. El agua es un recurso renovable que se genera naturalmente mediante el ciclo hidrológico conocido como el ciclo del agua, donde ésta pasa por sus estados líquido, gaseoso y sólido. En el caso del Perú, las nubes transportan el agua hasta la cordillera de los Andes, generando muchos tipos de microclimas a lo largo de su recorrido.
en la cuenca piloto Chira-Piura. La cabecera de cuenca se encuentra en las alturas de los Andes, que llegan hasta 3.600 metros sobre el nivel del mar. Las aguas se condensan en nubes, neblina y rocío, que son llevados por los vientos hacia la meseta andina, páramos y bosques húmedos de las alturas de Piura. El agua se precipita cayendo a la tierra en forma de lluvia. Así, las aguas se van conectando. Los ríos más pequeños van sumándose a los caudales de los ríos más grandes. Las aguas también se infiltran en la tierra, formando corrientes subterráneas y alimentando la napa freática debajo de los suelos, formando complejos sistemas hídricos. Actualmente, para poder emplear el agua como recurso, los cauces de los ríos son llevados a los ciudadanos mediante sistemas hidráulicos, compuestos por reservorios, represas, canales, repartidores, drenajes y pozos. Los sistemas hidráulicos llevan el agua hacia los usuarios de riego en el medio rural y a las redes de abastecimiento y alcantarillado en el medio urbano. El agua sigue su camino descendiendo por gravedad hacia lagunas y desembocaduras en el mar. El río Chira desemboca en La Bocana, en Paita, y el río Piura en las lagunas de Ramón y Ñapique. Ambos están integrados entre sí por sistemas de conducción y almacenamiento, como el reservorio de Poechos, la represa de Ejidos, la represa de Sullana y el reservorio de San Lorenzo. Estos sistemas de captación, conducción y almacenamiento permiten que tengamos agua para diversos usos. A lo largo del camino del agua, esta es evaporada por el sol. Además, el agua del suelo, de las plantas y de otros seres vivos se emana de cuerpos y terrenos mediante la evapotranspiración. El agua se condensa en las nubes que toman diversas formas y son llevadas por las corrientes de aire hacia la masa continental, en este caso a las partes altas de la cuenca, donde el ciclo hidrológico comienza nuevamente. A su vez, el ciclo de renovación del agua no es constante y se pueden dar casos de sequías e inundaciones, que se hacen más fuertes durante el fenómeno del Niño. Muchas veces en el día a día olvidamos cuánta agua se necesita para cada una de nuestras labores. Existe algo que llamamos la huella hídrica. ¿Cuánto se requiere de agua para generar cualquier producto? El agua con la que se regaron los cultivos, la que comieron los animales, la que se usó para energía, en la que se limpiaron los productos, etc. Todo producto tiene una huella hídrica. Por ejemplo, se necesitan 15.000 litros de agua para 1 kilo de carne, 2.500 litros de agua para 1 kilo de arroz, 1.800 litros de agua para 1 kilo de mango, 140 litros de agua para 1 taza de café. El agua es un recurso renovable, pero que ese recurso nos dure depende de que el volumen demandado sea menor al volumen de renovación. Que el recurso nos dure en el tiempo es lo que llamamos sostenibilidad. La cuenca piloto Chira-Piura cuenta con más agua de la que debería necesitar, pero si su gente la desperdicia y contamina, ¿cómo no va a escasear el agua? Cuando dejamos caer una botella al canal, olvidamos que la suma de lo que todos ensuciamos afecta nuestros alimentos y calidad de vida. En las ciudades, donde se tiene acceso al agua a un precio bajo, o en el campo, donde el agua llega mediante lluvias, pozos y canales, se suele olvidar lo complejo que es llevar el agua a toda la población. Muchas veces el agua es más valorada por quienes la consiguen con dificultad. Cuando llega a nosotros fácilmente, se olvida que es un recurso vital para nuestra supervivencia, hasta que regresa la sequía y recordamos cuánto necesitamos el agua para la vida y para el desarrollo de nuestros pueblos. En la cuenca piloto Chira-Piura, el agua permite la vida en las alturas, en el desierto y en el bosque seco. Ahí, la cultura piurana supo crecer en las fuentes de agua, a la sombra de los algarrobos. La cultura del agua es un proceso continuo y dinámico. Se forma en la interacción de las personas con el agua para la satisfacción de nuestras necesidades básicas, productivas, recreativas y de preservación de los ecosistemas en los que vivimos. Las conductas de las personas y de los grupos sociales ante el agua reflejan nuestros conocimientos, tradiciones, experiencias y aprendizajes. Una nueva cultura del agua se basa en un cambio en nuestra ética, para recordar los valores sociales, económicos y ambientales del agua, de tal manera que nos permita hacer un uso responsable, sostenible y eficiente del recurso hídrico.
Esta es la cuenca piloto Chira-Piura. Cuenta con 1.784.551 habitantes y tiene un área de 29.852 kilómetros cuadrados. En el Perú, integra la región Piura, en el departamento de Piura, en las provincias de Huancabamba, Morropón, Piura, Sechura, Ayabaca, Sullana y Paita. Las cuencas llevan el nombre de sus ríos principales, por eso hablamos de la cuenca Catamayo-Chira y de la cuenca Piura. En ambas zonas se desarrollan medios urbanos y rurales. La cuenca alta, media y baja toma sus particularidades en torno a sus dos ríos principales. En cada lugar, la gente ha desarrollado su propia cultura del agua. La cuenca piloto Chira-Piura se encuentra en un corredor en la parte más angosta de la cordillera de los Andes. Al ser el punto más bajo de las cordilleras, los Andes de Piura cuentan con un sistema de bosques de neblina y bosques tropicales húmedos todo el año. Estos funcionan como un gran sistema de captación de agua. Esto permite que existan gran cantidad de aguas subterráneas, a las que llamamos yacimientos acuíferos, lo que hace que se pueda sembrar todo el año. La cuenca alta cuenta con distintos cultivos, como eucalipto, naranja, plátano, chirimoya, bambú, entre otros. Uno de los sitios arqueológicos más importantes de la cuenca piloto Chira-Piura se encuentra en las alturas de Aipate. La fortaleza era un punto estratégico de administración y almacenamiento de cultivos. El arqueólogo Carlos Campos nos cuenta que el cultivo en laderas y la construcción de andenes fue iniciado por los guayacondos ayahuancas, el pueblo originario de Ayabaca. Los incas lo desarrollaron mucho más, integrándolo al Capac Ñan, el gran camino inca. Tanto los guayacondos como los incas sabían de la importancia del agua y de los ecosistemas. Los cerros eran conocidos como apus y se sabía que los apus tienen vida. Ellos nos dan el agua y el agua nos da vida. Desde sus alturas se observa el desarrollo de las vertientes del agua que fluyen por sobre y dentro de la tierra. Con este conocimiento, los antiguos peruanos construyeron andenes para diferentes tipos de cultivos, fabricaron acueductos que atravesaron las quebradas y se apropiaron del poder del agua. El subsuelo del Alto Piura atesora una gran reserva de agua. Las fuentes de agua subterránea llegan a la población mediante pozos. Los pozos son fundamentales para las culturas locales y tienen el gran valor de ser administrados por la misma gente. Los pozos son los que permiten el seguir produciendo cuando se agotan las lluvias. De ellos se saca el agua para uso agrícola, pecuario, poblacional y para las artes utilitarias que solemos llamar artesanía. Pero además, los pozos son puntos de encuentro, referente en el espacio, y así como son medios de abastecimiento de agua, son medios de difusión de información. Podemos contar con el pozo de agua más cercano para conocer el próximo concierto en nuestra comunidad. A diferencia de otros lugares del mundo, donde los niños y mujeres recorren largas distancias hacia las fuentes de agua, la cultura del agua en la cuenca piloto Chira-Piura cuenta con burros, mulas y caballos que transportan el agua provista por pozos y cisternas. Algunos comerciantes inescrupulosos roban agua de los canales, luego venden esta agua a los pobladores de los caseríos más alejados. Afortunadamente, los gobiernos locales también se encargan de la distribución de agua, como es el caso de la Municipalidad de Chulucanas, quienes incluso acaban de comprar una nueva cisterna. La cerámica de Chulucanas es uno de los productos más importantes de la cuenca piloto Chira-Piura. Es considerado patrimonio cultural de la humanidad y proviene de las tradiciones de nuestros pueblos originarios, como Vicús, una de las culturas prehispánicas que habitaron estas tierras. El agua es una materia muy indispensable para la elaboración de pan. Al comienzo es cuando la arcilla se pone a remojar, tiene que tener bastante agua para el colado. Luego, por ejemplo, se usa el agua para el esponjeado, para mezclar las pinturas, para el lavado de la cerámica. Ese se prepara el barro que nosotros le llamamos
la barbotina. Un barro se prepara con agua y eso sirve como para pegar la pieza. O sea, se raya y luego se le pone la barbotina con agua y el barro con agua y se unen las piezas. La cerámica de Chulucanas impulsa el turismo y se difunde a nivel nacional e internacional. Es uno de los factores claves del progreso y la mejora de la calidad de vida. Afortunadamente, la Cuenca Baja es un espacio propicio para la innovación, donde se están desarrollando nuevas estrategias para el uso eficiente y sostenible del agua, nuevas técnicas de riego, nuevos usos del agua e incluso el sembrío de nuevos cultivos como la uva, que llega a producir 2 cosechas anuales. Algunas empresas vienen instalando modernos sistemas computarizados de captación, filtrado y distribución de agua. Estos sistemas tecnificados son llamados sistema de riego presurizado, por la presión del agua en su interior, y sistema de riego por goteo, por la manera en la que el agua llega a cada planta. Estos 2 tipos de riego tecnificado son herramientas que hacen uso eficiente del agua. Por su costo y complejidad, para poder implementarse, los ciudadanos que se dedican a la agricultura deben organizarse en asociaciones o en empresas. Así como se va avanzando en la formación de una nueva cultura para el uso del agua, también se está usando para asegurar la alimentación de la población. En el Parque Ecológico de la Municipalidad de Sechura, los especialistas de pesca, junto a las juntas de usuarios, las empresas, los ciudadanos y los gobiernos locales, han logrado con éxito la instalación de las primeras piscigranjas. El día de hoy tenemos un proyecto en la zona de Bernal, en el asentamiento Mano San Francisco, con 5 pozas donde tenemos cosechado hasta el momento 13.000 alevines de carpa y tilapia, y con parte de alevines que hemos llevado ya de acá. Y así sucesivamente pensamos llevar el proyecto a Tajamar, a Letirá, al mismo Bernal en otra parte y a Yapato. Son proyectos que ya están avanzando, ya nos hemos desengañado que es muy factible y muy rentable. Aquí hemos llegado a cosechar más de 2 toneladas hasta enero de este año, que hemos terminado para el producto, para abastecer a los hermanos del desierto, la gente más alejada. Este producto ha ido a dar allá. La ventaja de las piscigranjas, que más adelante esto te va a promover una economía familiar, hasta la misma población, etcétera, etcétera. Estos son proyectos muy productivos. Acá no hay mortandad, acá no hay enfermedad, tenemos todo el clima apropiado. Nosotros acá cambiamos agua cada 3-4 meses, el total del agua. Pero toda la semana le inyectamos una cisterna por cada poza. Y eso es suficiente para que el pescado pueda desarrollarse y criar tranquilamente. Esto es un proyecto que te da 2 productos 2 veces al año. En cambio, por ejemplo, en el arroz, una sola vez al año, una cosecha, una campaña chica. Yo siempre le digo, piensen que acá es más rentable que el algodón, es más rentable que el maíz, es más rentable tal vez del mismo arroz. Y hay muchos que se han puesto ya a hacer realidad estos proyectos. La experiencia piloto de las piscigranjas es parte de un proceso de innovación que está aportando a la formación de una nueva cultura del agua local. La Cuenca Baja está integrada gracias al reservorio de Poechos, que envía agua a las represas de Ejidos y de Sullana. La presa Sullana es una presa derivadora. Nosotros recibimos las aguas que vienen desde el intervalle, desde Poechos hasta la presa Sullana. El problema que tenemos acá es el tema del lirio acuático. El lirio acuático y de las aguas un poco contaminadas que ingresan al río, que generan pues la proliferación de las plantas acuáticas, y estas generan también que el río tenga problemas en lo que es la oxigenación de la parte del fondo. No es correcto ingresar basura a los ríos, a las fuentes de agua, y muchas veces la gente, la población echa basura en el río pensando de que soluciona su problema. Sin embargo, contamina las aguas y genera obstrucción en nuestros sistemas de protección del canal, poniéndolo en peligro la infraestructura hidráulica. Y obviamente existe pues el peligro de que esa agua es utilizada para consumo humano en algunos puntos, y este problema de contaminación, ¿no? Así como el Estado asegura la disponibilidad del agua para los ciudadanos,
La población debe realizar un uso responsable del recurso, manteniendo el agua limpia. El agua es muy importante para todas las necesidades. Hay hogares que no utilizan bien el agua, más bien prefieren botarlo de afuera de su casa y no tienen un baño higiénico de repente para el uso, porque tienen miedo a pagar el agua, voy a gastar mucha agua y me va a salir un recibo muy caro. Pero es importante lo que tenemos dentro del ambiente de nuestro hogar, es tenerlo limpio y yo creo que ahí pues el agua es muy necesario, ¿no? Los ciudadanos necesitamos aprender mejores maneras de usar el recurso hídrico. Con ello, contribuiremos a la formación de una nueva cultura del agua. Bien, amigos, ya nos encontramos con el ingeniero Guillermo Ladines. Guillermo, muy buenos días, gracias por acogernos en tu hogar y por aceptar la invitación que nos trae, porque queremos conversar contigo un tema que a todos los suyaneros de verdad nos debería importar de sobremanera: el agua. Recurrí a tu persona porque eres una de las personas quizás más entendidas en saber aprovechar el recurso hídrico denominado el agua. El video que hemos visto, Guillermo, enfoca diciéndonos que el agua es vida. El 80% de la estructura de las personas es agua, el 70% en los vegetales es agua. ¿Por qué el ser humano, por qué las personas todavía no podemos asimilar que la vida, el agua es vida para nosotros, y todavía existe mucha gente que la desperdicia, que no la valora como corresponde? Efectivamente, muy agradecido por tu presencia también, Denis, aquí en mi casa. Gracias por tus palabras. Y efectivamente, como bien dices tú, periódicamente nos reunimos para discutir, debatir sobre temas relevantes al quehacer de la sociedad. Y en mi opinión, para empezar, yo pienso que la importancia del agua ha sido muy poca, en la medida que toda la vida se ha considerado que el agua es un recurso que no se iba a acabar, que no se iba a agotar. Lo evidente es que ahora, con el asunto vinculado del tema del cambio climático, somos realmente conscientes de que es un recurso que es consustancial a la existencia misma del ser humano. Por ese lado, yo creo que ha habido una actitud bastante pasiva de parte de las autoridades, o de quienes inclusive tenemos algo que ver con el recurso, ¿no? Yo, por mi profesión, soy ingeniero agrónomo, veo cuán importante es el recurso agua para el desarrollo exitoso de una actividad trascendental para la economía regional como es la agricultura, ¿no? Tú decías, los vegetales pueden tener 80% de agua. El banano como tal, una planta de banano es 92% únicamente agua. ¿Sí? Ahora, hay algo que quizás el ser humano, nosotros, no valoramos el agua porque creemos que es un recurso inagotable. Y vemos que podrá ser inagotable o no sea. Yo ya tengo mis dudas si es que es inagotable o no lo es, pero está lo poco que tenemos se está contaminando, que vendría a ser casi lo mismo. Yo lo vinculo también a otro factor importantísimo, que es el crecimiento poblacional. Somos actualmente 7.500 millones de seres humanos en el mundo. Muy pronto vamos a ser, al 2050 está previsto que seamos cerca de 9.000 millones de seres humanos en el mundo. Y si tomamos en cuenta un detalle fundamental, que es que únicamente tenemos 1% del agua dulce disponible, entonces el problema toma matices dramáticos, ¿no? Pero, repito, ha faltado difusión, ha faltado una preocupación que se vincule con actitudes, ¿no es cierto?, para tocar un tema tan fundamental, repito, para la vida misma como es el recurso agua. 97% del agua del mundo es agua salada, que está en los mares, no apropiada actualmente para consumo humano. Pero curiosamente
proveedora, ¿no es cierto?, de los medios de vida de una actividad extractiva como es la pesquería, que es fundamental también para la economía regional, digamos, ¿no? 3% del agua es dulce. De ese 3%, 2% se encuentra en los polos, es decir, no se puede aprovechar. De tal manera que tenemos únicamente 1% del agua dulce con capacidad para ser aprovechada para las distintas actividades humanas, ¿no? Ese es un dato fundamental que nos debería obligadamente llevar a una reflexión sobre, en realidad, qué estamos haciendo por preservar este importantísimo y crucial recurso necesario para la sobrevivencia humana. 1% del total del agua solamente es para uso, digamos, humano y uso agrícola. Ahora, dime, Guillermo, veíamos en el video que también hay una extensa cantidad de aguas subterráneas, aguas que están bajo el suelo. Dime, ¿esa agua también puede ser aprovechada o es agua contaminada? No, por cierto, que ya hay experiencias exitosas. De hecho, se hace ancestralmente uso de esa agua subterránea a través de medios artesanales, medios rústicos, pero también hay una tecnología muy fina que se ha desarrollado en el país ya, felizmente, que permite la extracción de agua vía pozos tubulares, otros sistemas más sofisticados, ¿no es cierto?, que podrían, en cierta manera, empezar a ser tomados en cuenta para masificar el uso también de esa agua. Hasta ahora, por la experiencia que yo tengo, hasta ahora la mayoría de esa agua es utilizada más bien para suplir carencias de agua para uso agrícola. Es un agua pura, limpia, que está filtrada, por decirlo de alguna manera, y que tal vez con un par más de procedimientos técnicos podría ser, digamos, utilizada para consumo directo. Potabilizándola. Así es, ¿no? Yo creo que ahí hay una fuente importantísima, habría que ver disponibilidad, porque no en cualquier sitio podemos encontrar agua subterránea, ¿no? Hay tecnologías eléctricas, ¿no?, que nos permiten identificar apropiadamente, a través de un sondeaje que se le hace a ras del suelo, donde hay una provisión de agua y sobre todo que nos permite identificar a qué profundidad y en qué volúmenes la tenemos disponible. Sería bueno, Guillermo, que nos pudieras aclarar, cuando se habla de napa freática, ¿no?, y que incluso en algunos lugares he escuchado que acá en Sullana la napa freática está alta, lo cual quiere decir que casi se puede percibir a flor de tierra, ¿no? Pero cuando se habla de napa freática, ¿en realidad estamos hablando de esas aguas subterráneas? Estamos hablando del límite inferior en donde es posible encontrar agua, digamos, en donde ya el agua no puede percolar más abajo, ¿no es cierto?, porque ya hay un manto rocoso que permite que el agua siga bajando, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, al contrario, más bien Sullana la tenemos un poco baja, por eso es que Sullana no es normalmente una ciudad inundable. Se inunda porque no tenemos drenes, ¿no? Digamos, el suelo suyanero es un suelo que permite por escorrentía la profundización del agua, etcétera, etcétera. Más bien en ciudades como Piura sí tienen este problema, digamos, Piura, Castilla, Caracaos, ¿no? Digamos, no hay datos precisos de cuánta agua podemos contar, al menos yo no los tengo, de cuánta agua subterránea podría ser utilizada para estos fines más de carácter doméstico, ¿no? Pero, repito, es una buena opción que habría que estudiarla a profundidad, con tecnologías, pero al final del día, Denis, esto pasa también por decisiones, ¿no? Se sabe que hay un problema, se sabe que hay una carencia, pero a veces dejamos que los problemas crezcan hasta que, como se dice criollamente, nos revienta en la cara el problema y recién somos conscientes de que no hicimos bien por proteger un recurso importantísimo para nosotros mismos. Claro. Ahora sería bueno también que rescatemos, y nos gustaría que nos des tu opinión profesional. Veíamos en el reportaje la famosa huella hídrica, y me llamó la verdad la atención, ¿no? Volúmenes tan fuertes, ¿no? Como por ejemplo, ahí nos lo explica, 1 kilo de carne necesita casi 15.000 litros de agua para producir un solo kilo de carne. Estamos hablando, Guillermo, de casi 11 a 12 rotoplas de los que tenemos aproximadamente. Es enorme. Tiene razón. En realidad este es un
elemento crítico que actualmente se utiliza, por ejemplo, para la agricultura, ¿no? La huella hídrica de los cultivos, se dice, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la huella hídrica del banano, del mango, del arroz, del café, del cacao, etcétera, etcétera? Y se refiere a la cantidad de agua que necesitamos gastar para obtener un determinado volumen o peso de un producto, ¿no? En cadenas productivas complicadas, complejas, de las frutas frescas, por ejemplo, banano, ¿no? Hay estudios ya hechos aquí en Sullana, hay una ONG muy interesante que se ha encargado de un estudio que nos permite determinar cuánto de agua se gasta por caja de banano, por esas cajas que salen por el puerto de Paita, para que nos permita también medir el consumo a veces indiscriminado de agua en el empaque de la fruta. En Colombia, por ejemplo, te cuento, Denis, en Colombia ya las plantas procesadoras de banano cuentan con una especie de medidor. De hecho, es un medidor que le permite al evaluador, que le permite a un auditor de cualquier certificadora medir cuánto consumieron para producir tantas cajas en ese empacador, cuánto de agua consumieron. Si el consumo supera el límite permitido por la norma, simple y llanamente esa planta no es certificada. Entonces, creo que se está tomando en cierta medida interés, ¿no es cierto? A veces entra por una obligación, pero igual vale, ¿no? Que se desarrolle una conciencia bastante fuerte en los operadores vinculados a este tipo de emprendimientos económicos como es la exportación, respecto también cuál es su responsabilidad en el tema de la conservación de los recursos. No es porque tengamos, quiere decir que algún día no se va a terminar algo. Algún día llegará en que tengamos que parar la mano, autorregularnos nosotros mismos, ¿no es cierto? Inclusive, Denis, en las prácticas cotidianas, en los hogares, en los domicilios, en las tiendas, en los hoteles, en los supermercados, en las lavanderías, en los lavacarros, etcétera, etcétera. Cuando tú vas por Sullana, ves efectivamente que, bueno, todo el mundo quiere tener su carro limpio, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Es decir, valdría en ese sentido, Denis, más bien este tema ponerlo en la mesa de las nuevas autoridades que se van a elegir, porque me parece fundamental que ahora todos empecemos a mirar esto como algo que nos atañe a todos, no solamente a los profesionales, no solamente a las instituciones, sino a todos los ciudadanos, porque todos de una u otra manera dependemos del agua, todos, hasta los animales. Es decir, si no formamos, Denis, una conciencia colectiva respecto de un problema grave como el mal uso del agua, estamos simplemente condenados a la extinción. Puede parecer un comentario apocalíptico, pero yo la tengo clara, por lo menos. Yo la tengo clara. Aquí mismo, el vecindario de mi casa, ¿no? Tenemos problemas de agua, pero encuentras vecinos que limpian su vereda con una manguera de agua. Me parece inaudito, ¿no? O gente que lava sus carros en las pistas, etcétera, etcétera. O a veces el jardinero, que riega en demasía el jardín para cumplir con sus horas de champa, como se le dice, ¿no? Entonces creo que debería ponerse, como le dije antes, el tema, digamos, en la mesa de las autoridades nuevas, ya que están por empezar un nuevo mandato, para que se establezcan políticas serias y sobre todo sostenidas en el tiempo, Denis. Guillermo, en realidad esto que tú estás diciendo de crear políticas desde gobierno para el cuidado del agua, el aprovechamiento del agua, es importante que efectivamente la municipalidad tome ya cartas en el asunto, ¿no? Porque el agua es un recurso que ya debemos empezar a valorarlo. Yo quería agregar a todos aquellos ejemplos que tú has dado de la forma como desperdiciamos el agua, dirigirme incluso a las familias, a los niños o a los padres de familia en casa, ¿no? Cómo en cosas muy triviales se desperdicia el agua, a veces hasta lavándote los dientes. Porque el hecho nada más de que tú te estés lavando los dientes y mientras te lavas los dientes el caño está abierto, estás contribuyendo a desperdiciar el agua, ¿no? Y así, ¿no? O mientras te estás jabonando y el agua sigue yéndose. Entonces, esos pequeños detalles son los que cuando escucho hay que tomar conciencia. En realidad, ¿qué cosa es la conciencia?
ciencia, es decir, con conocimiento, que actuemos con conocimiento de lo que estamos haciendo al momento de utilizar este recurso del agua. Efectivamente, yo prefiero utilizar y me gusta utilizar siempre el término sensibilizar. Claro. Porque todo pasa porque la ciudadanía, nosotros seamos sensibles a algo para tomar acción respecto de eso, ¿no? Efectivamente, como dices tú, todo empieza por casa, ¿no? El tema es de que necesitamos desde el hogar empezar a difundir a nuestro entorno familiar, amical, lo que sea, algunas prácticas que ciertamente pueden empezar por lo menos a resolver parte de este gran problema, ¿no? ¿Cuánto gastas tú en cada baño? ¿Cuánto gastamos en cada descarga del inodoro? ¿No? ¿Cuánto gastamos para cocinar? ¿Cuánto gastamos para bañarnos? Etcétera, 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 ¿no? Al final del día casi nadie se preocupa de eso, Denis. Lo que tú haces es pagar tu recibo de agua, ¿no es cierto? Pero en realidad alguien se pone conscientemente a medir cuántos metros cúbicos de agua te has gastado en un mes. Es difícil. Y con ese conocimiento tú puedes precisamente entrar digamos, en poder hacer las correcciones para economizar. Porque ahí tú te puedes dar cuenta si es que estás desperdiciando o estás utilizando en realidad lo que te corresponde. Mira, pero sí, tú ahorras por no pagar más, pero no por cuidar el agua. ¿No es cierto? Conscientemente a veces obramos así. Claro, ahora, pero ahorramos dinero y ese es el objetivo. La pregunta consciente es, ¿lo hacemos sinceramente porque queremos al ambiente? ¿Porque queremos a la naturaleza? No, lo hacemos porque nuestro bolsillo se afecta, ¿no? Obviamente hay un resultado que es inmediato, que están gastando menos agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo voy más allá que eso, Denis. Yo voy más allá en el sentido de que necesitamos entre todos colectivamente asumir nuevas conductas de la convivencia humana, ¿no? Entonces, es un tema fundamental y a veces parece ser que cosas de la misma cotidianeidad nos deberían llevar a la reflexión, ¿no? A veces tenemos prácticas humanas, el día a día. Por ejemplo, uno normalmente para saciar su sed, a la refrigeradora toma un poco de agua y no se pone a pensar nadie jamás qué hizo la naturaleza para conseguir este poco de agua que nos alivia, ¿no? ¿Qué ha hecho la naturaleza? ¿Qué esfuerzo ha tenido que hacer la naturaleza? ¿Qué esfuerzo ha tenido que hacer la industria, ¿no es cierto?, para que esta agua sea potable y saludablemente digerida por los seres humanos, ¿no? A veces tenemos la tendencia a desconocer que efectivamente está en nosotros, Denis, cambiar hábitos. Está en nosotros desarrollar esto que yo le llamo una sensibilidad hacia los temas. Estamos complicados buscando soluciones a problemas como corrupción, como delincuencia, inseguridad, gobernanza, que me parecen fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Pero lamentablemente quienes deben trabajar temas importantes como recursos humanos, a veces nos dejamos llevar por el día a día. Una cosa que también sería bueno que la comunidad en general, Guillermo, comience a tener valor por el agua. Por ejemplo, se nos podría venir el fenómeno del niño, ¿no? Es una posibilidad latente, como siempre. Pero mira tú, yo siempre he analizado que el fenómeno del niño debe ser más bien nosotros lo vemos como una desgracia, ¿no? Sintonizamos o relacionamos al fenómeno del niño con desgracias. Obviamente estas desgracias se dan precisamente por la falta de previsión o por la falta de organización que tenemos. Pero ¿no te parece que el fenómeno del niño, si estuviéramos preparados, si estuviéramos organizados, más bien sería una bendición? Solemos utilizar tres digamos, componentes para tratar estos temas, ¿no? Primero es previsión, antes que pase algo. Lo segundo es mitigación, cuando ya pasó, ¿qué hacer? Y lo tercero es adaptación, cómo nos adaptamos a lo que ya sucedió. Entonces son tres cosas, Denis, que van de la mano. Como te vuelvo a decir, sería bueno que el gobierno regional, el Estado peruano desarrolle este tipo de políticas que tengan que ver con prevención, mitigación y adaptación. Somos un país vulnerable al cambio climático, por cierto que lo somos. De hecho, somos
estamos entre los 3 países que a nivel del mundo sufrirán más los impactos, y de hecho ya los estamos sintiendo del impacto del cambio climático. No hay ser humano en este momento, Denis, bajo la Tierra, en este planeta, que ya no sea afectado por el cambio climático. El problema es que no nos informan, el problema es de que no sabemos. Las manchas en la piel, ¿no es cierto? El calor excesivo, los periodos lluviosos, o a veces inclusive la sequía. Hay que diferenciar, Denis, ojo, entre el cambio climático y el clima normal. El clima es algo usualmente que sucede en una situación. El cambio es una alteración que es producida por la actividad humana y otras actividades. Por ejemplo, la ganadería, ¿no es cierto? La ganadería extensiva, que es buena responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? La tala indiscriminada de nuestros bosques, la minería ilegal, Denis, que la tenemos como problema latente, que no lo podemos resolver. ¿Pero por qué no lo podemos resolver, Denis? Porque lamentablemente este tipo de cosas están atravesadas por la corrupción también, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una compleja red de problemas en nuestra sociedad. Uno de ellos es el tratamiento de los recursos naturales, pero creo yo que todavía se puede hacer mucho más, claro, que lo que ya se está haciendo, ¿sí? Guillermo, me gustaría aprovechar esta parte del programa porque es importante, a los suyaneros les importa sobremanera que conozcamos lo que es la PETAR, que Dios mediante ya este año debe comenzar a trabajarse. ¿Y qué significa la PETAR? ¿Qué beneficios le va a traer a la PETAR? Pero más allá de eso, ¿no? ¿De qué manera cada ciudadano suyanero debe aportar para que los índices de contaminación bajen en nuestra ciudad, en nuestra provincia? Pero PETAR es un proyecto que históricamente lo ha venido reclamando la provincia Sullana, la ciudad de Sullana como tal, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, un proyecto de cómo se van a utilizar de ahora en adelante las aguas residuales, las aguas de desecho, etcétera, etcétera, ¿no? Como bien es sabido por la colectividad suyanera, los desagües de Sullana terminan en el río. Esa es la verdad. Así Eso yo recuerdo, lo he sabido desde mi niñez, que los desagües de Sullana caen al río China, ¿no? El tema está es de que el proyecto debe solucionar, si se ejecuta apropiadamente, ¿no es cierto? Y en condiciones normales, debe beneficiar a la colectividad de Sullana, en tanto vamos a resolver un problema que tiene que ver con saneamiento, para que las aguas servidas no afloren, ¿no es cierto? Es decir, actualmente, como todo el mundo sabe, Denis, por el canal discurren aguas fétidas, aguas en descomposición. Con el agravante de que la represa estanca las aguas, es, ¿no? es una represa derivadora, derivadora, que obviamente, como su nombre lo dice, deriva las aguas hacia la margen derecha, ¿no es cierto? Pero ese represamiento del agua también agrava el problema de la contaminación, claro, ¿no? Agrava. He visto hace poco, Denis, que inclusive hay una demanda que le han hecho al municipio y al alcalde y a algunos funcionarios del municipio por algunos pobladores del sector La Capilla, que está muy cerca de Sullana. Los terrenos. De los terrenos, etcétera, porque dicen que han hecho inversiones en cultivo del banano orgánico y todo eso, ¿no? Y efectivamente, puede ser que sea cierto, pero me cuesta creer, Denis, que no se haya hecho un previo estudio de impacto ambiental, social, económico. Yo creo que todos los proyectos de esta naturaleza merecen que vayan acompañados de este estudio, ¿no? Para que no hayan conflictos sociales. Ya estamos, digamos, hartos de conflictos sociales en el país. Uno más, por un proyecto que va a beneficiar a la provincia, creo que ya sería el colmo, digamos, ¿no? Toca, Denis, ya que las autoridades sepan, ¿no es cierto?, gestionar este tipo de conflictos sociales que se generan por solucionar un problema, que es medio complejo de entender de vez en cuando, ¿no? Pero como tú decías, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en el día a día también para evitar esto, ¿no? Claro. Yo creo que en el día a día tenemos que sensibilizar, educar. Ojalá, Denis, que algún día la currícula pública de la escuela pública y privada introduzca, ¿no es cierto?, cursos que tengan que ver con este tema. He visto, con grata impresión, que se está haciendo ya, pero falta, me parece, falta, ¿no? Los cambios, Denis, como tú sabes, los impactos los veremos en el mediano a largo plazo. No esperemos, Denis, ver impacto de estas acciones en 5 años, en 10 años. Esto toma tiempo y
yo como siempre digo yo, Denis, un día más de inacción frente al problema de la escasez de agua será un día más que nos enfrentemos, ¿no es cierto?, a la solución de un problema que cada día nos está agotando, como es el recurso del agua, ¿no? Yo quiero un poquito explicarles a los amables televidentes, ¿no? Quizás algunos no sepan. PETAR son las siglas de lo que es la planta de tratamiento de aguas residuales, que es muy diferente a lo que también seguramente van a escuchar por ahí en algunos días, que ya se viene mencionando, que es la PETAC, la planta de tratamiento de agua potable, que también parece ser es un proyecto que va a empezar a ejecutarse y va a mejorar la cantidad de agua que va a llegar a los sullaneros, ¿no? Se supone, se espera que en Sullana, que la mayoría de la gente está acostumbrada a recibir un promedio de 2 a 3 horas de agua al día, con este proyecto se pueda tener agua, si no es en las 24 horas, bueno, por lo menos que sea pues en 12, en 10, pero Guillermo, dime tú, esto tendría que ir, como tú decías muy bien, ¿no?, con una campaña de sensibilización en el sentido de que porque el sullanero va a tener más agua, más la va a desperdiciar, ¿no? Bueno, teniendo poca ya desperdicia, teniendo mucha va a ser peor, creo. Peor. Entonces, ese es el tema, David, ¿no? Hacemos grandes inversiones, ¿no es cierto?, en infraestructura, pero no hacemos inversiones en la gente, Claro. ¿no? ¿A qué político se le ocurre algún día tener la idea genial, ingeniosa de educar a la sociedad? Casi nadie lo hace, casi nadie lo hace. Porque asumen que es una inversión que no tiene réditos políticos. Efectivamente, probablemente para un candidato no los tenga, Denis, pero para el impacto en sí de la sociedad sí los tiene, ¿no? Una población educada, ¿no es cierto?, conducirá efectivamente los destinos de la sociedad a otros rumbos, ¿no? Ahora, tenemos que ir por partes en ese sentido. Seamos conscientes también, Denis, que esto viene atravesado por historia, por cultura, nos han educado con algunos patrones, ¿no es cierto?, de vida, y a veces romper con algunos estereotipos también es medio complicado, ¿no? Hay gente que yo creo que se baña 3 veces al día, en el verano, pues aquí en Sullana, como tú sabrás, Denis, llega a 39, 40 grados tranquilamente cualquier día de un verano intenso, ¿no? Eso obviamente implica que la gente busque refrescarse, airearse, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que ir más allá. El problema del agua es un problema que se deriva también dentro de un conjunto de problemática ambiental que termina afectando a la disponibilidad de agua, sí, pero que tiene que ver con otras cosas que se hacen mal. Por ejemplo, el tema de la deforestación. No se está reforestando las áreas que han sido deforestadas, ¿no?, incansablemente para la extracción de leña, de carbón, etcétera, etcétera. No es en sí trabajar solamente con tener más agua, sino de protegerla, ¿no? Creo yo que ahí ha habido también una especie de inacción. Se están haciendo algunos proyectos interesantes a través del Ministerio de Agricultura, a través del mismo gobierno regional que tiene una oficina de desarrollo ambiental, etcétera. El mismo Estado peruano, como tú sabes, Denis, es firmante de acuerdos, ¿no es cierto?, mundiales, internacionales, de carácter relacionados con el tema del cambio climático, etcétera, etcétera. Es decir, pareciera ser que hay una voluntad política, pero no se nota a nivel local. Yo no noto, al menos yo no noto, digamos, que haya una actitud dirigida sistémicamente a la precaución, al uso del agua. Yo no noto, por lo menos, ¿no? Siendo que el municipio, siendo que el gobierno regional lo pueda implementar, también valdría la pena de que nosotros mismos nos autoformemos en este tipo de cosas. Tenemos acceso a información, Denis. El video que hemos presentado es un video que debería llamarnos a la reflexión. Claro. Pero eso tenemos que hacerlo en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Ya se ha avanzado algo con el tema de la prohibición del uso del plástico en algunos sentidos, ¿no? Ahora tenemos que ir más allá, tenemos que ser más agresivos en este tema. Claro, es importante, amables oyentes, televidentes, que el agua que nosotros desperdiciamos es agua que otras personas están necesitando. Hay lugares donde una gota de agua es necesaria. Entonces creo yo que aquí también tienen que entrar, Guillermo, los valores éticos, tomando en cuenta
o percibiendo al agua como un producto social, ¿no? Es un producto que lo necesitamos todos. Por lo tanto, es importante que usted, amigo, señor, señora, los chicos, se den cuenta que cuando estamos desperdiciando el agua, ¿no? Lavando el coche o botando el agua mientras estamos cepillándonos, o como tantos de los ejemplos que hemos dicho, nos acordemos en ese momento, ¿no, Guillermo?, de que esa agua que estamos botando a la pista o al retrete o por el inodoro es agua que está faltando en otros lugares. Por eso que es importante que se tome conciencia o sensibilicemos la importancia de que cada gota de agua cuenta, cada gota de agua vale. Por lo que también tú explicabas, ¿no? Valorar cómo ese vaso de agua ha exigido todo un trabajo, ¿no?, de la naturaleza y todo un trabajo de la gente, de la industria, ¿no? Es importante entonces, amigos, que por ese lado nosotros reflexionemos, seamos más solidarios, creo yo. Sí, creo, Denis, así como dices tú que cada gota cuenta, cada esfuerzo también cuenta. Creo que todos debemos poner algo de nosotros mismos que esté a nuestro alcance hacer. A veces pequeñas cosas causan grandes impactos, Denis, ¿no es cierto? Seamos solidarios con la gente que no tiene agua. El problema también, Denis, hay que ser conscientes, Sullana ha crecido desmedidamente, desordenadamente. Somos cerca de 170.000 habitantes en esta ciudad, solamente en Sullana. La pregunta es, ¿tenemos agua suficiente para darles de beber a todos estos 170.000 habitantes en Sullana? Yo creo que la tenemos media complicada la cosa ahí, ¿no? Entonces, sería bueno ahí, en primer lugar, creo, insisto, de que se trabaje a nivel de los municipios locales, del gobierno regional, políticas direccionadas claramente a desarrollar la conciencia ambiental en general y en particular sobre el uso del agua, ¿no? Trabajar esto a nivel de entidades que logran cambios en la niñez, en la juventud, como son las escuelas, las universidades, así como insistimos con los muchachos en que sean tromes en matemática, en comunicación, etcétera, etcétera, tengamos también juventud o una nueva generación que sea trome en el cuidado de los recursos naturales. Eso creo, Denis, que es un legado que debemos dejar nosotros para nuestros hijos. De repente ya, Denis, a la edad que tenemos, poco veremos del impacto de las actividades que se tomen ahora, pero tenemos que dar el primer paso. Todos estos emprendimientos de carácter social, Denis, tienen que empezarse ya. No hay tiempo para demoras. Justamente este programa, Guillermo y amables oyentes, pretende eso. En cada uno de los programas que venimos haciendo, no estamos esperanzados a que el gobierno municipal o el gobierno regional, que es su obligación, y como tú dices, hagan su trabajo en lo que se refiere a su trabajo de elaboración de políticas o de infraestructura. Desde este humilde programa lo que hacemos es llevar información, conocimiento, para que cada quien, desde su personal punto de vista y desde su personal parecer y acción, haga lo que tenga que hacer. Que no se peque, ¿no, Guillermo?, de decir, yo no sabía, ¿no? Porque no vamos a estar esperanzados o esperando que papá gobierno venga y haga todo. Porque papá gobierno, por ejemplo, no va a estar en la ducha contigo diciéndote no botes el agua, ¿no?, o no desperdicies el agua. Cada uno de nosotros tenemos un granito de arena que aportar al beneficio de toda esta colectividad. Efectivamente, cuando tú mencionas, son 170.000 sullaneros que ya ahorita están, muchos de ellos padeciendo crisis de agua. Sí, ahorita. Es importante. Yo quisiera dirigirme en ese sentido al público televidente, para que entre todos establezcamos retos, para que entre todos nos comprometamos. ¿A qué te puedes comprometer tú? ¿A qué se puede comprometer el vecino, el amigo, ¿no es cierto?, el colega? ¿A qué nos podemos comprometer nosotros, Denis, con un problema que es tangible, que es evidente, ¿no? Yo recuerdo, Denis, en mi niñez y mi adolescencia, que teníamos efectivamente agua las 24 horas del día, ¿no es cierto? Teníamos menos población, la ciudad no era tan grande como es ahora, pero el ritmo de crecimiento poblacional ha sido ciertamente también desordenado,
pero no se ha reaccionado, Denis. No se ha reaccionado positivamente frente a esto. Y como dije antes, ¿no? Probablemente, Denis, muy poco se nos ha informado. Por ejemplo, hace poco vi un video excelente sobre la importancia de la represa de Poechos, ¿no? Yo me he quedado gratamente impresionado sobre la importancia de esta infraestructura, Denis, que ya cumplió su vida, que son 50 años. No hay más. Cuando los yugoslavos hicieron la represa, dijeron que la represa iba a durar 50 años y se acabó. Se están haciendo inversiones por cerca de 150 millones de dólares para levantar la cota, ¿no es cierto? Es decir, para asegurar mayor almacenaje de agua, porque dragar, limpiar es técnicamente imposible y demasiado caro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no tuviésemos una represa, ¿te imaginas que hubiese sido de Sullana en su desarrollo agrícola, el desarrollo de la frontera agrícola? La importancia que tiene esta infraestructura. Y yo creo, Denis, que se veía venir el problema de la represa de Poechos, pero todo el mundo lo dejó. El problema, Denis, es de que necesitamos tener conciencia de que esta provincia, en cierta manera, genera riqueza, genera empleo a través de la agricultura. Guillermo, hemos estado viendo pues diversas formas de la importancia del agua y me gustaría que me acompañes a ver un video de cómo las personas desperdiciamos el agua. Incluso hasta me puedo incluir porque no, estamos tan habituados a inconscientemente desperdiciar el agua, y es precisamente un programa como este el que pretende llamar a la reflexión. Acompáñame para ver el siguiente video. Adelante, videotape. El agua es el recurso más importante para el mundo. Dicen que sin agua no existiría vida. Pero ¿cuál es la situación que enfrentaremos en los próximos años? Cuando se conoce que mensualmente se desperdician más de 100 millones de litros de agua mientras aún existen zonas que no poseen este servicio básico. Esa es una cachetada a la pobreza, ¿cómo se llama? Al agua, pues. Y lo que ellos no saben que lamentablemente mientras ellos botan el agua sin darse cuenta, hay muchas personas en asentamientos humanos a nivel nacional que necesitamos el agua. Y esa gotita a nosotros nos sirve, ¿no? Caso del mes de febrero en los carnavales, con estos 120 millones de litros de agua, ¿no? que se pierden justamente entre Lima y Callao. Esa cantidad de agua puede ser el consumo de 4.800 familias en un mes. Aquí en el asentamiento humano El Pacífico, ubicado en los cerros de Chorrillos, la cisterna que les vende agua sube 2 veces por semana. La mayoría de los vecinos almacena el agua en estos tanques exponiéndose a enfermedades. A esto también se suma el sobrecosto. Hay personas que no tienen el recurso, no tienen una conexión de agua y pagan hasta 15 veces más de lo que tú y yo pagamos en nuestros domicilios. Y esas personas incluso pueden llegar a consumir 15 litros de agua al día. Y estos tanques representan un costo adicional al alto precio que ya pagan los pobladores de esta zona de Chorrillos por el agua. Incluso tienen que renovarlos cada cierto tiempo. ¿Cuánto les cuesta el agua a ustedes? 10 soles, un bidón, sí. ¿Cuánto entra en el bidón? 1.100 litros. En esos bidones se compra y realmente es un poco costoso porque si sacamos un promedio, estamos gastando un promedio de 50, 60 soles de agua al mes. Al problema de la falta de cuidado del agua que informa Sedapal, también está el déficit hídrico. El último reporte de Cenami señala que los volúmenes de agua almacenados se han reducido. Nuestros reservorios no están llenados al 100%, que esta falta de lluvias justamente donde están ubicados hace que al día esté solamente quizás llenado el 50%, y esa reserva tiene que poder utilizarse para los siguientes días, para los siguientes meses. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas deben consumir al día máximo 100 litros de agua. Sin embargo, el uso desproporcionado de los usuarios de Sedapal llega a 250 litros per cápita. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento trabaja para desterrar la cultura del derroche, una tarea que los pobladores del Pacífico han adoptado por necesidad. Toda esa agua reciclada de lavado lo ponemos en un tanque de 200 mililitros y con esa agua echamos al water. Echamos. O sea, reusan el agua. Sí, la reciclamos. En Lima son más de 700.000 personas que no cuentan con agua. Desperdiciarla representa una tragedia.
Así que a partir de hoy, si deja el caño abierto innecesariamente, se sentirá con ese cargo de conciencia que en un futuro cercano podría ocasionar graves consecuencias. Bien amigos, hemos visto un video que nos da una llamada de atención precisamente a cómo nosotros de una u otra manera venimos desperdiciando el agua. No sabemos aprovechar el agua de diferentes maneras. Lo hacemos inconscientemente, lo hacemos de una manera a veces escandalosa. Como lo decíamos al principio, Guillermo, no hay esa voluntad social de reparar que nuestro desperdicio está perjudicándole a otra persona. He visto casos incluso en algunos asentamientos humanos donde un vecino tiene que soportar que su vecino esté extrayendo el agua que no le llega a través de una electrobomba, una motobomba, y todavía esa agua van y la venden a otros lugares. En fin, son una serie de cosas que aquí en Sullana se ven y que callamos y a veces el silencio nos convierte en cómplices, Guillermo. Sí, pues, yo también me quedo impactado de cómo también podemos reconocernos en ellos. Sí, claro, Definitivamente nos reconocemos en estas cosas, mal hechas por cierto, pero que como decía temprano, vienen pues ya de años, ¿no? Creo que mientras siga cayendo agua, aunque sea poca, por los caños la gente la va a seguir desperdiciando. El día que deje de caer la última gota, recién vamos a ser conscientes de cuán irresponsables podemos haber sido, ¿no? Y como tú dices, Denis, a veces esto tiene mucho que ver con prácticas también personales, ¿no? Nos hacemos un mundo por pagar agua como un recurso que se debe pagar, pero sí podemos gastar la plata que se nos da la gana en apariencia, por ejemplo, ¿no? Vestir a la moda, etcétera, etcétera, ¿no? Pienso yo, Denis, que podemos empezar, sin embargo, con pequeños ejemplos, con pequeños ejercicios a nivel de la cuadra, a nivel de la comunidad, ¿no es cierto? De vez en cuando, por ejemplo, con mis vecinos hablamos del sistema, ¿no? Hablamos de la limpieza, del ornato, de cuán bonita se podría ver tu cuadra sin basura, etcétera, etcétera. Pero a veces te chocas con la realidad, Denis, y me ha tocado a mí, sin sabores en ese sentido, que a veces cuando tú has querido impulsar, ¿no es cierto?, de manera voluntaria, con convicción, algunas cosas referente al tema del ambiente, la gente como que no le ve interesante, como que para ellos hay cosas más importantes de las cuales podemos hablar y debatir y hablar y charlar, etcétera, etcétera, pero pocos proclives a tocar temas que probablemente no sean de su interés o porque piensen que no les están afectando. Entonces, nos quejamos de que no hay agua, nos quejamos de que nos cobran mucho en el agua, pero nosotros sinceramente, ¿qué estamos haciendo de manera voluntaria sin que nos obliguen por preservar este recurso importantísimo? ¿Qué estamos haciendo nosotros inclusive en el día a día, pero también qué están haciendo las autoridades por educar, por hacer que se repiense sobre un tema que es fundamental con la vivencia, ¿no? Creo que en ese sentido, por ejemplo, en el caso de la agricultura, se vienen haciendo esfuerzos denodados por tecnificar los sistemas de riego, se utilizan riegos tecnificados en mango, en banano, etcétera, etcétera, porque se nota que la disponibilidad de agua para riego cada vez es menor. En agricultura, como te digo, donde es mi principal campo de acción, digamos, profesional, es evidente, Denis, que ha crecido el área productiva, ya no únicamente de campesinos pequeños o medianos, sino de emprendimientos grandes, como empresas exportadoras de uva, de caña, de banano mismo, etcétera, etcétera, que tramitan una licencia en Lima a través de la ANA y la Junta de Usuarios únicamente tiene que seguir el trámite. Eso, como tú sabrás, como es fácil de entender, genera problemas sociales interminables, ¿no es cierto? Los arroceros, ¿no es cierto?, que es en donde se gasta cantidad considerable de agua, presionan para que se les dé agua para campaña grande, para campaña chica, y terminan ellos con su presión consiguiéndolo, o aunque a veces no se autorice, pero se abren las compuertas, digamos. Entonces,
Hay otro desperdicio de Creo, agua, ¿no? Denis, sí, por supuesto, Denis. Creo, Denis, que estamos ante un problema gravitante en todo el sentido, digamos, de la sociedad. Ya no sea solamente el agua para uso doméstico, en donde ya tenemos dificultades serias, ¿no? Pero también en actividades como la agricultura, en donde por más que hay evidencias, por más que hay trabajo de campo, de desarrollo, el campesino todavía no logra entender, Denis, que algunas prácticas necesariamente tienen que cambiarse, ¿no es cierto? En ese sentido valdría la pena incidir más para que se logre, por ejemplo, educar al campesino, al pequeño agricultor, pero también al empresario, ¿correcto? Al empresario, porque se haga un uso más racional, más técnico, más metódico de la poca agua que ya nos está quedando, Denis. Llegará el momento que la represa de Puechos, por más que se le levante el muro, por más que se hagan estas inversiones, no va a haber agua. Como tú sabrás, Denis, nosotros vivimos de la represa de Puechos. Esta agua que llena esa represa viene de Ecuador, de las partes altas de Ecuador. Entonces, si deja de llover en Ecuador, nosotros no tenemos agua, la represa, así de sencillo. Es nuestra única fuente. Nuestra única. No hay otra. No hay, Denis. Y nos damos el lujo de desperdiciarla. Nos damos el lujo de desperdiciarla. El agua potable que consumimos, en este caso, viene de la represa de Puechos. Entonces, esa es la importancia de esta infraestructura. Claro. Pero digamos, a un lado el tema de la represa, pero nosotros volvimos poniendo de nuevo en nosotros el problema, Denis. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar también? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que el agua que cae por nuestros caños sea racionalmente utilizada? ¿Cómo educamos a los hijos? ¿Cómo nos autoeducamos nosotros mismos? ¿No es cierto? ¿Estamos dispuestos a hacer sacrificios? Creo que no queda otra. Creo que no queda otra. Pero también, Denis, creo que y tú y yo estamos comprometidos en algunas cosas al respecto, tenemos que hacer una labor pedagógica. Una labor pedagógica que nos lleve a nosotros, inclusive a tocar puertas, pero principalmente, Denis, a tocar conciencias. ¿No es cierto? Repito, mientras un problema no sea presentado en su real dimensión, la gente no se va a sensibilizar. Tenemos que educar. Así como nosotros a nivel de la escuela pública o privada, de la universidad, ponemos fuerza, insistimos en que hayan excelentes estudiantes universitarios que sepan mucho de física, de matemática, de bioquímica, de química orgánica, etcétera, etcétera. También necesitamos personas con mente innovadora, con mente que tenga la apertura suficiente para entender que este es un problema que no puede esperar un día más. Repito, necesitamos entre todos, amigos televidentes, comprometernos, pero con convicción, con seriedad e informar a la colectividad al respecto. Bien, en realidad, Guillermo, tú sabes que en televisión el tiempo es el peor enemigo. Sin embargo, hemos querido llevar todo lo que esté a nuestro alcance en información, porque más allá pues no podemos hacer, no somos gobierno, no somos personas que dispongamos de fondos públicos como para iniciar campañas, ¿no?, de ahorro de agua, ¿no? Pero creo yo que con esto ya estamos dando nuestro granito de arena, estamos aportando para que las personas, como bien dijo el ingeniero Guillermo Ladines, comencemos a actuar con responsabilidad. Creo que ahí está el kit del asunto, la responsabilidad social, con la finalidad de que ese ya escaso recurso que tenemos, que es el agua, y miren ustedes que dentro de ese escaso recurso todavía nos lo quitan porque se llevan a otros lugares el agua que nos pertenece, tenemos que aprovecharla, pero considerando que nos pertenece a todos. Guillermo, tú dijiste, ¿no?, que se nos viene el verano, se nos vienen los carnavales. En realidad ya no estamos para carnavales, no estamos con tiempos para carnavales. Madre de familia, padre de familia, si tu niño lo ves por ahí con globos, con chisguetes o con piscinas y cuanta cosa, corrígelo. Es tu responsabilidad que ese niño crezca sabiendo valorar cada gota de agua que tenemos. En ese sentido queremos pues cerrar este programa que hemos llevado con mucho cariño, gracias a la participación de mi amigo el ingeniero Guillermo Ladines,
Guillermo, tus palabras finales para que quede cerrado y consensuado tu aporte a este pueblo que tanto necesita. Así es, llanero de corazón, como Denis, comprometido con todo lo que está en mi alcance para poder dar un granito de arena, a la disposición, Denis, de siempre poder participar de estos temas que son apasionantes, importantes. Has dicho algo que me parece medio importante, muy importante. Tú dices, un recurso que tenemos, pero ojo, que podemos dejar de tener algún día. Entonces estamos advertidos, creo que no solamente a través de este programa, sino a través de otras formas de comunicación, estamos advertidos de un problema que si no es tomado como tal, se puede volver en irremediable y va a afectar aún más los medios de vida de la sociedad. Gracias, Denis, nuevamente. A ustedes, amigos televidentes, por la atención. Un profesional ciudadanero siempre dispuesto, Denis, a pasar este tipo de temas. Muchas gracias. Fue Denis Castillo en el programa Claramente. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo e interesante programa dirigido para ti. Nos vemos.